mi gente, bienvenidos a esta dosis de información acá por The Coloring Book. Arrancamos con esta página de color del día de hoy, obviamente hablando de una de las cosas que tiene parada al mundo entero. Y sí, estamos hablando del Mundial de Qatar de este 2022, pero hoy vamos a hacer una mirada más allá de los partidos. Pues si usted quiere análisis de los partidos, pues tiene que irse a otro canal de los tantos miles de canales que están hablando de fútbol, que están hablando de los jugadores, pero hoy aquí vamos a hacer un pequeño análisis, una pequeña mirada realmente qué es lo que está sucediendo en este Mundial de Fútbol que definitivamente será el mundial que pasará a la historia. No solamente porque esperemos que Messi salga por fin campeón o el mismísimo Cristiano Ronaldo, sino porque hay un cambio de paradigma y un cambio de mirada. No del mundial de fútbol, no de la FIFA, sino de las personas que consumen el fútbol. Para mí va a ser un antes y un después en el mundo del fútbol después de este mundial. Ustedes se estarán preguntando, pero ¿por qué usted está diciendo esto? Bueno, hagamos una mirada. Este mundial ha tenido todas las críticas habidas y por haber por los más de 6.500 muertos que han habido en Qatar desde el 2010 que se empezó a construir los estadios. No solamente por eso, sino por la corrupción que se habla que hubo a través de, de dinero que se pasó a la FIFA para que Qatar fuera la sede de este mundial. Claro, toda esta polémica de derechos humanos, polémica de la comunidad LGBTIQ, todo esto va a hacer que este mundial pase a la historia. Pero aquí hay algo mucho más de fondo que deberíamos ver y deberíamos analizar. Más allá del moralismo y sobre todo de la doble moral que imponen los países occidentales como los países europeos, los países como Estados Unidos, hablando de que un país como Qatar está violentando los derechos humanos, los derechos de las personas. Pues cuando hablo de la doble moral, no nos olvidemos que hace 50, 60, 70 y 80 años, aquí en Occidente estábamos experimentando exactamente lo mismo por los gobiernos y los estados. Estamos viviendo precisamente falta a los derechos humanos, falta a los derechos civiles, violaciones de una u otra forma al ser humano, al poder vivir en este mundo de manera tranquila por pensar en lo que uno quiere pensar, creer en lo que uno quiere creer o sentir en lo que uno quiere sentir. ¿Sí? Lo mismo que viven los cataríes hoy en día con temas de derechos humanos acerca de las mujeres, de la comunidad LGBTI, pues lo vivíamos nosotros aquí en nuestros países occidentales. Así que cuando levantan los países, no voy a hablar de los países, los gobiernos, alzan la mano los gobiernos de los países occidentales hablando de este tipo de abusos y moralismos que se está viviendo, pues es cuando uno dice el descaro de los gobiernos y de los estados cuando ellos mismos se encargan de reprimir y suprimir también a las personas de sus países. Pero vámonos más al fondo aún. Esas personas que se rasgan las vestiduras por todo el derecho, todo el tema de derechos humanos y derechos a las mujeres y derechos a la comunidad LGBT, estoy hablando de personas en individual, pues también es un tema de completa doble moral. ¿Y por qué completa doble moral? Porque muchas veces esas personas ni siquiera han sido capaces de mirarse a sí mismas para solucionar sus vidas propias, para hacer que sus vidas sean completamente armónicas y completamente sin tacha, sin algo que reprocharse a sí mismos, sino que solo miran, así como dice el dicho, el ojo en la paja
ajena, miran y critican lo que hay afuera, pero muchas veces lo que critican y lo que creen que está muy mal en el mundo es porque también está muy mal dentro de ellas mismas. A medida que las personas empecemos a cambiar nuestras vidas internas, nuestros mundos internos, nuestros planetas y viajes internos, pues muy seguramente vamos a empezar a percibir este mundo de una manera muy distinta. Al final del día, el cambio de este mundo no viene de que los gobiernos cambien o no cambien, de que los derechos humanos cambien o no cambien. Viene de que cada uno de los seres humanos como individuos cambiemos a nosotros mismos y tengamos como una conciencia completamente del mundo en el que vivimos y sobre todo el mundo que queremos construir a partir de ahora. Y esto me lleva a pensar una cosa y a analizar también algo, y es que este Mundial de Qatar es la representación completamente como los viejos paradigmas de este mundo. No estoy hablando del país, no estoy hablando de la cultura, no estoy hablando de la religión, estoy hablando básicamente lo que representa esta situación de Qatar y el Mundial y todo este tipo de cosas. Lo que uno puede percibir es como ellos representan de alguna manera ese antiguo paradigma de supresión, de esclavitud, de entender a este mundo de una manera, de alguna forma un poco inconsciente o corrupta. Y cuando hablo de corrupto, hablo más allá del dinero. Sí, ya sabemos que la FIFA es un ente que no es tan ético, ni tan transparente, ni tan fair play, ni tan buen juego como se quisieran vender. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero hablo un poco acerca de la corrupción que hay en el sentido de permitir que se pisotee la vida de otras personas. Bueno, en este caso, los trabajadores que murieron por levantar estos estadios. Y muy seguramente un montón de cosas que sucedieron y han sucedido en estos países y que los mismos países occidentales, los mismos gobiernos, la misma FIFA, muy seguramente las mismas Naciones Unidas y todos estos entes gubernamentales pues se hacen de la vista gorda ante muchas situaciones que pueden suceder, porque pues bueno, ante el dios dinero, que es lo que manejan estos países árabes, pues muchos terminan arrodillándose, como sucedió y como está claro que ha sucedido con una entidad como la FIFA. Entonces empezamos a ver cómo estos entes que traen como esa antigua mentalidad de manejar el mundo, siguen agarrándose, siguen sosteniéndose, siguen tratando de imponer su status quo y su mirada y su forma de llevar las cosas. Pero, y aquí es un pero, y es un pero de muy buena onda, y es cuando empezamos a ver que la gente está empezando, más allá de darse cuenta, de que aparezca un medio de comunicación, de que aparezca alguien como yo a decirles que quizás esto está bien o mal, que al final del día lo bueno ni lo malo existe, solo es como una percepción, pero la gente empieza a ser mucho más consciente de no queremos para nuestras vidas que siga sucediendo este tipo de cosas en el mundo. Y voy a hacer aquí una acotación muy puntual, y es por ejemplo del influenciador español que conocí hace muy poco, al youtuber eBay, que el man definitivamente creo que él, al ser una marca y al tener un montón de gente que lo sigue a través de sus redes sociales, a través de YouTube, creo que la postura del man habla mucho de quién es este personaje. He tenido el chance ahí de escuchar algunas entrevistas con eBay y me parece un man como que tiene la cabeza en otro nivel. Hay otro tipo de conciencia, hay otro tipo de percepción de las cosas, hay otro tipo de percepción de la vida, del dinero, del poder. Y este man lo invitaron pues a ser parte de toda la comitiva de influenciadores españoles que iban a ir a Qatar acompañando a la selección española. De hecho, este man estaba invitado a ir dentro del avión de la selección española, a hacer directos desde el avión de la selección española, pero el man dijo que pues dentro de sus valores como persona y como lo que el man le gustaría transmitir a este mundo no estaba ir a un mundial a hacer periodismo
propagandístico, celebrando y de alguna manera dejando en el olvido cosas que para él no estuvo bien, como todo el tema que sucedió con el tema de trabajadores. Este man definitivamente tiene los huevos muy bien puestos porque muy seguramente el hecho de no ir al mundial a él le representa miles o sí, bastantes miles de euros en su cuenta que ya no van a estar, porque muy seguramente muchos sponsors ya no van a querer patrocinar con él, pero otros sponsors, otras marcas, gente que es mucho más consciente el querer construir un mundo mejor, el querer marcas que quieren en este momento trabajar en pro de las personas, de que las personas se sienten en un mundo muchísimo mejor, muy seguramente van a querer pautar y ser sponsor de eBay. El man definitivamente dijo que en esa no se montaba y así como él, muy seguramente van a haber muchos más youtubers a nivel mundial que en algún momento van a levantar la mano y van a decir, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con esto, esto no me parece, creo que este tipo de cosas no están bien para un futuro que queramos. Como les digo, el tema de lo bueno o lo malo al final del día depende en el punto en el que usted esté, pero sí creo que estamos en una posición de ser cada vez más conscientes de la realidad en la que estamos viviendo y querer tener unas realidades y un mundo y unas vidas y permitir que otras personas también tengan unas vidas mucho mejor y mucho más dignas y personas, influenciadores como eBay, pues a la hora de la verdad, cuando levantan la mano, cuando ponen más que una postura en términos políticos o en términos éticos, es una mirada un poco más consciente de los antiguos paradigmas, las antiguas maneras en las que percibíamos el mundo y como quisiéramos que fuera este mundo de ahora, como quisiéramos que se construyera el mundo de ahora, que nos jalamos de el mundo que estamos de alguna manera viendo que empieza a desaparecer, y cuando hablo empieza a desaparecer estoy hablando de lo político, de lo religioso, de lo político, de lo cultural, porque todas estas columnas que hacen parte del status quo y que sostienen el status quo a nivel mundial cada vez tambalean más. La religión cada vez tambalea más con miras a caerse. La política, ni se diga, cada vez es mucho más evidente y claro la manera en que los políticos manejan y han manejado el poder y pues la zanahoria que le han dado a la gente durante todo este tiempo. ¿Qué más? La cultura, cada vez más evidente cómo la cultura se está cayendo. Las culturas imponentes cada vez se caen más porque las culturas están sostenidas también desde lo político y desde lo religioso para que la gente construya sus realidades y sus verdades y que crean que la vida es lo que la cultura dice que es. Y pues no nos digamos mentiras, una de las culturas más imponentes del mundo como es la cultura norteamericana, cada vez más es una cultura en declive, es una cultura cada vez más en decadencia y pues la gente es muy consciente de eso. Y entre todo este tema de cultura que se está de alguna manera tambaleando y empezando a desboronar y casi que cayendo la máscara, entre esos está la FIFA. La FIFA, un ente que siempre de una u otra manera lo único que le ha importado es el dinero, no le ha importado el tema, el marketing que ellos le venden a la gente de el fútbol une al mundo. Es el dinero, une al mundo, realmente lo que pasa con ellos, escándalos de corrupción, gente de la FIFA con problemas de entrar a las cárceles saliendo, cuando uno escucha al director de la FIFA en plena inauguración del Mundial o un día antes de la inauguración del Mundial diciendo como es que yo soy la comunidad LGBTI, es que yo soy los oprimidos, es que yo soy esos trabajadores, es que yo soy esa mujer que se siente oprimida. No dice, no señor, o sea, no tiene ni idea de lo que está hablando. Nunca él va a saber qué es ser un trabajador migrante que no tiene nada que comer y tiene que ir a un país a trabajar en trabajos duros como lo es la construcción para poderse ganar
un poquitico la vida para poder llevarle algo de comida a su gente. Él nunca lo va a saber. Eso sencillamente son discursos de marketing. Nunca va a saber qué va a sentir una persona gay porque el man no es gay y no ha experimentado qué es vivir en el cuerpo y en la piel y en las experiencias de vida que puede vivir una persona gay. Y mucho menos va a saber qué puede experimentar una mujer. Ya de entrada, ¿qué puede experimentar una mujer? Y más allá, ¿qué va a experimentar una mujer que vive dentro de un país árabe que definitivamente es un mundo completamente ajeno a la de nosotros los occidentales? Así que cuando uno escucha este tipo de personajes hablando ese tipo de cosas, se les cae el cartel y se les cae la máscara completamente, porque no dice como estos manes no saben qué más hablar o qué más decir para poder quedar bien y poder sacar sus cosas adelante. Datos importantes que hay que darlos y que no hay que dejar que pasen. Entidades como la FIFA han sido de alguna manera, llamémoslo, socio, partidarios, y han estado ahí como en juego y entrelace con situaciones en la historia de la humanidad, sobre todo en los años 20, en el siglo XX, cuando la FIFA no le importaba ir a hacer tratos con Benito Mussolini para hacer mundiales en Italia. No tenía ningún problema con todo lo que estaba pasando en la Argentina en los años 70, con todo el tema de la dictadura militar, y seguía haciendo sus shows súper pomposos, y la FIFA en esa postura de entidad de nosotros somos los que traemos el deporte y el bien. Han sido entidades que realmente nunca le ha importado la vida de las personas que pueden estar en un país sufriendo. Y pues eso ya venía sucediendo, sucede en este momento. En Rusia tampoco les importó, pero el punto es este. Es algo que no está sucediendo en este momento, es algo que venía sucediendo hace muchos años atrás. Sencillamente, la gente cada vez es mucho más consciente y se da cuenta un poco más de cómo funciona o cómo han venido funcionando lo que sostiene y lo que creemos que es la vida real, lo que es la realidad. Y este mundial tiene esos tintes de ver como unas antiguas maneras de construir el mundo, de hacer este mundo, de experimentar este mundo, de venderle la idea de cómo funciona este mundo, cada vez empieza a derribarse mucho más, y la gente empieza a ser muchísimo más consciente de lo que quiere y no quiere ver en este mundo, y de lo que quiere y no quiere consumir, y de lo que la gente de alguna manera percibe de que debería ser o no ser en un deporte que se vende a nivel mundial como lo es el fútbol. También hablemos un poquitico de esos jugadores de estas selecciones europeas que quisieron sus capitanes levantar la mano utilizando el brazalete de One Love, y que obviamente la FIFA casi que los veta, diciéndole que los jugadores, los capitanes, serían utilizando los brazaletes de One Love. Mire, si usted no sabe, lo del brazalete de One Love era un brazalete donde los capitanes de 6-7 selecciones europeas pues lo utilizaban como de alguna manera apoyo a la comunidad LGBTI, sobre todo ahí en Qatar, y la FIFA dijo que eso no estaba bien, que eso de alguna manera era antideportivo y que los iba a cancelar. Y obviamente pues estos manes, para no quedar cancelados del mundial, para que no les sacaran tarjetas amarillas y ese tipo de cosas, terminaron obedeciendo a la FIFA. Pero sencillamente esto habla de que los mismos jugadores, y lo que deja ahí entrever es que los mismos jugadores y la misma gente ya no está de acuerdo que se pisotee de alguna manera o se denigre de alguna manera la manera de pensar, la manera de vivir y la manera de sentir de las personas. Vuelvo y digo, va más allá de Qatar, va más allá del país, va más allá de la religión. Tiene que ver con un tema de que la gente ya no quiere experimentar más ni vivir en un mundo como el que hemos venido viviendo. Pues
En este de Coloring Book, en esta página de color, pues tenemos información del día de hoy a Qatar, sí, una mirada a Qatar, una mirada realmente de lo que está sucediendo en el mundo a partir de un evento tan grande y tan magno como es el Mundial, pero que no deja de ser sencillamente la proyección de lo que está sucediendo en este mundo y lo que están experimentando las personas en todo el mundo. De manera individual, pero que de alguna manera se proyecta en un evento tan masivo y tan público como lo es el Mundial. Muy seguramente el Mundial de México, que creo que va a ser el próximo Mundial, creo que es México-Canadá, algo así, va a ser muy diferente. No sé la FIFA cómo va a quedar parada estos próximos años. Muy seguramente cada vez más habrán más escándalos de corrupción, más caídas de máscaras y la gente cada vez creerá muchísimo menos en este tipo de entidades tan grandes como la FIFA. Y nada de raro, no se nos haga nada de raro que en algún momento los países empiecen a sacar a sus selecciones de una entidad como la FIFA y seguramente creen unas entidades mucho más quizás transparentes, posiblemente casi que fiscalizadas y llevadas por el mismo público que es el que sostiene a un deporte como el fútbol a nivel mundial. Yo soy Dados, esta es esta página de color acá en The Coloring Book y nos vemos en otra página de color para hablar de cualquier cosa que está sucediendo en el mundo y que a mí me interesa, me parece interesante, muy seguramente a ustedes también. No olviden inscribirse a través ahí, darle campanita, activen la campanita. Gracias por quedarse hasta el final y seguirme en mis redes a través de mi cuenta de Instagram, @dadosoficial_. Nos vemos en una próxima. Chao.